Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra predicación de la carta a los Efesios y hoy toca del capítulo 4, verso 25 al 32. Y el título de la predicación del día de hoy es Revistiéndonos del nuevo hombre. Y lo que el día de hoy veremos son ejemplos concretos de las obras de justicia que un cristiano hace cuando se reviste del nuevo hombre. Lo repito, hoy vamos a ver ejemplos concretos de las obras de justicia que un cristiano hace cuando se reviste del nuevo hombre. Vamos a leer todos los versos y después vamos a irlos desmenuzando uno por uno. Abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 4, verso 25 al 32. Y dice así la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y así, hermanos, vamos a leer nuestro primer verso. Sería Efesios capítulo 4, verso 25. Dice así el verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vean la primera frase, por lo cual. Esta frase la coloca Pablo, ¿para qué? Bueno, para recordarnos su idea anterior, la idea de los versículos anteriores. Y esto es lo que Pablo quiso decir. Ya que cristiano ha dejado su antigua vida atrás y se ha vestido del nuevo hombre, que es la imagen de Dios, entonces el cristiano debe de hacer lo siguiente. Debe de comportarse de una manera santa. Entonces, aquí vamos a encontrar un listado de actitudes pecaminosas que el cristiano hacía antes de llegar a Cristo, pero también en su contraste encontraremos un listado de obras de justicia que el cristiano tiene que hacer una vez cambiada su naturaleza, o sea, al ser regenerado. Quizá el apóstol Pablo está aquí mencionando algunas actitudes pecaminosas que él sabía que los corintios tenían en su mayoría. Pero, ya que se habla de cosas muy generales, quizás solamente el apóstol está hablando muy generalmente. Aún así, le fue de provecho a los efesios de aquel entonces, si nos es de provecho a nosotros, para saber cómo conducirnos en esta vida. Porque a mí me ha tocado muchas veces que me han dicho, bueno, ya creo en Cristo, ¿cómo he de vivir? La misma palabra de Dios nos dice cómo tenemos que vivir. Y lo primero que Pablo dice es desechando la mentira. Desechando la mentira. Literalmente, habiendo quitado de vosotros la mentira. Por la forma en la cual se encuentra escrita esta frase en el griego, la idea es que el cristiano, en el momento de su conversión, desecha completamente la mentira. Esta siendo una acción pasada, hecha una sola vez y que no puede repetirse una vez más. ¿Y esto qué significa? Bueno, que aunque el cristiano tenga remanentes del pecado de mentir en su vida, este cristiano ya no se deleita en practicar la mentira y busca combatirla con todo su corazón, con el propósito de apartarse de ella para siempre. Y fíjense, el pecado de la mentira es una actitud que los inconversos la toman como agua. Es una acción que ellos simplemente se deleitan en practicarla. ¿Por qué? Porque bueno, el inconverso miente para conseguir trabajo, miente para que le crean, miente para ser amado y se miente a sí mismo para huir de su realidad. Pero no nos debe de extrañar el apego que los inconversos le tienen a este pecado. ¿Por qué? Porque es lo único que su padre
les ha enseñado a hacer, ya que su padre, el diablo, también es mentiroso. Vean lo que dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, por eso esto es algo que se tiene que dejar atrás con nuestra antigua naturaleza. El no mentir, desechar la mentira. Y el texto dice en su contraparte, primero comenta, desechando la mentira, dice Pablo, hablad verdad cada uno con su prójimo. Antes mentías, bueno, ahora habla verdad. Pablo les anima a los cristianos de Efesio a hablar la verdad. No solamente que hablen la verdad cuando les convenga o de vez en cuando, sino en todo momento. Y esto se entiende mejor porque la palabra hablar, que aquí se nos presenta en el verso 25, se encuentra en el tiempo presente, por lo cual es una acción continua. Es decir, que el cristiano siempre debe de hablar la verdad. Siempre tiene que estar hablando en todo momento, hablando la verdad. Permítame decirles que el cristiano no solamente se encuentra limitado a hablar esta verdad, sino que porque ya la conoce, la habla y también practica la vida de verdad. Tiene que vivir a la luz de esta verdad. Vean lo que dice Zacarías capítulo 8, verso 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada uno con su prójimo, y después dice, juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Juzgad según la verdad. El cristiano tiene que actuar, tiene que tomar sus decisiones, tiene que vivir a la luz de esta verdad. Y una nueva pregunta saldría: ¿dónde encuentro la verdad? ¿Qué sé que es verdad en esta vida? Jesús nos responde, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El cristiano tiene que vivir a la luz de la palabra de Dios, porque esa es la verdad en este mundo. Y tenemos que seguir hablando esa verdad en todo momento. Y aquí se nos dice que el cristiano tiene que hablar verdad cada uno ¿con qué? Con su prójimo. Vean el verso 25. Lo voy a volver a leer. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué significa la palabra prójimo? Simplemente significa el más cercano. Entonces, cuando la Biblia dice amarás a tu prójimo, quiere decir que ames a los más cercanos a ti. O sea, si vas por la calle y está lleno de desconocidos, siguen siendo tus prójimos porque son los más cercanos a ti. Prójimo quiere decir el más cercano. Pero bajo el contexto del capítulo 4 de Efesios capítulo 4, bajo este contexto, prójimo no está refiriendo a una persona X que va pasando en la calle, no. Cuando dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, Pablo está diciendo, hablad verdad cada uno con su hermano en Cristo. Se refiere él a los hermanos en la fe. Y esto se sostiene con la siguiente idea. Vean, lo vuelvo a repetir. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No está hablando de la comunidad de todo Efesio, no. Está hablando de la comunidad de la iglesia de Cristo. Solamente los cristianos somos miembros los unos con los otros. Es verdad que todos los cristianos formamos un solo cuerpo en Cristo, que es la iglesia. Pero el centro de este verso es que el creyente forma parte del cuerpo del Señor Jesús y por lo tanto no debe ser gravoso hablar la verdad y vivir la verdad con sus hermanos en la fe. Miren, hermanos, todo cristiano sí pertenece a una iglesia universal. Todos los cristianos del pasado, del presente y del futuro pertenecemos a esta iglesia universal. Y no me estoy refiriendo a la que le saca dinero, no, sino la iglesia universal son todos los cristianos del pasado, presente y futuro. Pero también cada cristiano pertenece a una iglesia local.
Y es en esta iglesia local donde el cristiano tiene que practicar todos los días el desechar la mentira y el hablar la verdad. ¿Por qué? Porque si tu hermano decides mentirle a otro hermano, ¿qué crees? Te mientes a ti mismo. Y cuando dañamos a un hermano, porque todos formamos parte de un mismo cuerpo, te dañas a ti mismo. Así funciona. Por eso el Señor dice, hablad verdad y no mentira, porque Él sabe que tú te vas a hacer daño. Quiero que hagas un ejercicio. Pícate el ojo y verás cómo tu cuerpo lo resiente. Bueno, háblale mentira a un hermano y vas a ver cómo el cuerpo de la iglesia local donde tú perteneces lo resiente. No vivas la verdad y vas a ver cómo el cuerpo lo resiente. Crisóstomo decía, cito, si el ojo ve una serpiente, ¿acaso engaña al pie? Y si la lengua encuentra algo amargo, ¿acaso engaña el estómago? Donde no hay sinceridad en el trato mutuo, no es posible que prospere la comunión eclesiástica. Todos tenemos roles dentro del cuerpo y cada uno tiene que velar por el hermano que se encuentra al lado de nosotros. ¿Para qué? Para que haya comunión eclesiástica. Por eso tiene que prevalecer la verdad en el cristiano sobre la mentira que era de nuestra antigua naturaleza. Pero continuemos, verso 26. Efesios capítulo 4, verso 26 dice la siguiente instrucción. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto es una cita al Salmo 4:4, que literalmente dice, enojaos y no pequéis. Con esto el apóstol no está permitiendo que los cristianos demos rienda suelta a nuestras emociones descontroladas y justifiquemos nuestro enojo. Para nada, él no está diciendo esto. Entonces, ¿cuál es la idea de Pablo? Bueno, primeramente tenemos que dejar en claro, es una realidad, todo cristiano se enoja. No hay cristiano que no se enoje, pero hay dos tipos de enojo. Hay dos tipos de enojo. Primero, el enojo pecaminoso, que es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el enojo pecaminoso? El que procede de los sentimientos carnales. El enojo pecaminoso es el que procede de sentimientos carnales. Un ejemplo. Tú llamas a tu casa, sales del trabajo, a lo mejor saliste simplemente por unas cosas a comprar. Le hablas a los que están en tu casa y les dices, oye, ¿me puedes calentar mi Maruchan? Llego en 5 minutos, pero caliéntamela. Tú vas confiado a tu casa porque tu Maruchan va a estar lista esperándote ya para sentarte. ¿Y qué crees? Nadie calentó tu Maruchan. Y tú te enojas. Dices, nadie me hizo caso a mí. Nadie se preocupa por mí. No quieren hacer lo que yo les digo. Entonces ahí sale de un deseo carnal, sentimental, personal y empiezas a enojarte con todos. Y hasta pateas al gato. Bueno, ese es un sentimiento, enojo, ese es un enojo pecaminoso. Pero hay otro tipo de enojo. Antes de decir el segundo, quiero que tengas esto presente. El enojo pecaminoso es pecado. No tenemos por qué tenerlo. Tenemos que luchar contra ese tipo de enojo. Pero vean, hay otro enojo. El enojo justo o ira santa. ¿Qué es esto? Este enojo justo o ira santa sale a flote cuando nuestro Dios es blasfemado o cuando se comete un acto de injusticia. ¿Por qué? Porque este enojo o ira santa es un desprecio total hacia el pecado. Mientras que el enojo pecaminoso es un desprecio con que a ti te hagan daño, que atenta contra tu orgullo, contra tu palabra, contra tu comodidad. El enojo justo y santo es un enojo porque el pecado atenta contra la santidad de Dios. Un ejemplo. ¿Quién no se enoja cuando ve las noticias y tristemente escuchamos que hubo en la ciudad o en la comunidad casos de pederastía o muertes tras muerte, asaltos,
blasfemias contra Dios, ahí sale un enojo santo, ahí sale una ira santa. De hecho, Jesucristo también tuvo esta manifestación de ira santa. Y el manifestar ira santa por la gloria de Dios no es pecado. Vean lo que dice Juan capítulo 2, verso 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Si el cristiano, hermanos, se encuentra en una situación de ira santa, debe actuar con mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Ahora, ¿el cristiano puede enojarse por enojar? ¿El cristiano puede enojarse? Sí, pero siempre y cuando su ira sea por un desprecio profundo por el pecado e injusticia. De lo contrario, si esta ira no está justificada por un desprecio profundo por el pecado y la injusticia, de lo contrario, el hombre o mujer que se enoja estarían pecando. Algunos quizás dirán, como Pablo está permitiendo que nos enojemos, entonces le voy a dar rienda suelta a este sentimiento y todo el tiempo voy a estar enojado. Y más en México, porque hay imágenes de la Virgen en cada esquina. Voy a estar enojado en esta esquina y voy a estar enojado en esta otra esquina. Y voy a tener que pasar por la iglesia del centro de mi comunidad y voy a estar más enojado. Es ira santa. No. Vean lo que también dice Pablo en este texto, verso 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo, hermanos, del cristiano no debe de ser prolongado. Es más, no debemos de permitirnos tener todo el tiempo el sentimiento de enojo. ¿Por qué? Porque así como el fuego sirve para calentar un hogar, para calentar la comida y poder comer tranquilamente, ese mismo fuego que te cubría del frío, si tú dejas que se desborde, puede incendiar tu casa y puede hasta matarte. Así pasa con la ira. La ira es como un fuego, que sí, sirve para mostrar indignación ante la injusticia. Pero al mismo tiempo, si nosotros como hijos de Dios permitimos que se desborde, entonces haremos mucho daño. Y tanto a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y vean lo que dice el verso 27. Ni deis lugar al diablo. Y esto se hila con la idea del verso 26, de la cual dice el verso: airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Bueno, vean, imagínense a sus hermanos de su iglesia. ¿Ya los tienen visualizados en su mente? Donde te sientas tú, puedes ubicar a los hermanos en el culto. Bueno, ¿qué es lo que yo veo desde el púlpito cada vez que me dirijo a los hermanos? A lo mejor ustedes dirán: veo a mi hermano santo, veo a mi hermana, veo la que vende dulces, no sé. Bueno, yo cada vez que estoy desde el púlpito veo a varios pecadores redimidos, que a pesar de luchar contra su pecado, puede ser que tarde o temprano caigan en ira unos con otros. Eso es lo que yo veo. Yo, antes de ser pastor, he estado en otras congregaciones y por lo general mi familia y yo notábamos algo, hermanos, y era que siempre había discusiones, ya sea unos hermanos contra otros. No hay iglesia que se salve de esto. En todas las iglesias hay discusiones, hay enojo, hay ira, muchas veces provocada por nuestro pecado. Pero ¿qué creen? En medio de estos dos hermanos o hermanas que discutían,
en medio se encontraba Satanás, promoviendo este pecado. Por eso el apóstol dice, no deis lugar al diablo. El enojo, la contienda, da lugar al diablo, abre las puertas de la iglesia a él. ¿Por qué? Porque una de las metas de Satanás es colocar división dentro de la iglesia local, dentro de los hermanos, dentro de los elegidos. ¿Y cómo podemos evitar esto? Bueno, hay 2 versículos que nos ayudarán a ver cómo podemos evitar que Satanás tome el lugar en medio de las discusiones. Vean, 1 Pedro capítulo 5, versos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la solución? Resistir al diablo y someteos a Dios. Primeramente, sométete a Dios, airaos, pero no pequéis, sino dejes que tu enojo pase del día, que tu enojo no sea prolongado, y así resistís al diablo, resistís la tentación de pelearte, de enojarte, y así el diablo huirá de vosotros. Si tú buscas someterte a Dios y buscas airarte sin pecar y perdonar la ofensa del hermano, entonces estarás obedeciendo a Dios y cerrándole la puerta al diablo. Y recuerda, no solo se trata de ti. Cuando tú obedeces a Dios y resistes al diablo y buscas no confrontación, buscas no pelearte por simplemente pelear, no solamente estás protegiendo a ti, estás protegiendo a todos tus hermanos dentro de la comunidad de tu iglesia. Es el chiste. La iglesia no está para servirte a ti. Tú estás para servir a toda la iglesia. Y el no enojarse es una de ellas. El no enojarse unos con otros, sin razones justificables. Y aún aunque sea justificable, hermano, dice la Biblia que tienes que amar y perdonar. Verso 28. Dice así la palabra de Dios. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vean, primera frase, el que hurtaba, literalmente, el que hurta. Es más probable que dentro de la congregación de los Efesios hubiera hermanos en Cristo que en su antigua vida se dedicaban al robo y quizás se veían tentados día a día a volver a robar. Quizá Pablo realmente sabía qué había en sus corazones, porque pasó mucho tiempo con ellos. Pero dice el apóstol, el que hurtaba, no hurte más. Tajantemente y enfáticamente el apóstol está diciendo, dejen de robar. Y yo les digo lo mismo, ustedes dejen de robar. Si tienen esta práctica, dejen de robar y practiquen la santidad. Vean, les voy a contar algo. Cuando yo salí a evangelizar antes de esto de la pandemia, por lo general yo evangelizo con los 10 mandamientos. Y una de las preguntas para hacerles ver el pecado a estas personas es, ¿has robado? Les pregunto a los inconversos, ¿has robado? Y por lo general siempre me contestan, no, nunca he robado. Tal vez sí he mentido, tal vez sí he engañado a mi esposa, a mi novia, a mi pareja con la mirada, deseando a otra mujer o otro hombre, pero nunca he robado, eso nadie me puede acusar. Y yo les explico, bueno, robar no es lo mismo que asaltar. Robar no es ponerte con una pistola o con una navaja enfrente de alguien y quitarle su dinero, no, eso es robo. Perdón, ese es asalto. Robar es quitarle o tomar algo que no te pertenece. Eso es robo, tomar algo que no te pertenece. Fuiste por las tortillas o por el pan, te dieron cambio de más y no lo regresaste, tú robaste. Te dieron cambio de más en la tienda y no lo regresaste, tú robaste. Pediste prestado algo, una playera, un pantalón, un CD, una USB, un disco de videojuegos y no lo regresaste, entonces robaste. Te contrataron para trabajar 8 horas al día y solamente trabajas 6, robaste. El robo, hermanos, es una práctica detestable para Dios.
porque tú le quitas los bienes a otras personas que tanto trabajo le ha costado a ella tener. Y aquí Pablo está diciendo, el que hurta no hurte más, sino trabaje. Aquí está la cura para el que roba. Trabaje. ¿Quieres dejar de robar? Trabaja. ¿Quieres cambiar tu situación económica? Trabaja. El hombre de Dios y la mujer de Dios no deben de ser ociosos, no deben de ser perezosos, sino trabajadores. Vean lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 11. Yo voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Proverbios capítulo 13, verso 11. La fortuna obtenida como fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Ahí está. Trabaja. Pero uno dirá, bueno, tienes razón. Tengo que aumentar mi fortuna. Tengo que aumentarla honradamente. Pero yo te diré una cosa. Hay un propósito más grande por el cual tú tienes que trabajar. ¿Sí? Tú trabajas ¿para qué? Para mantenerte, claro, para pagar tu renta, para pagar la escuela a tus hijos, para tener comida. ¿Por qué no para darte lujos, pequeños lujos, ir al cine cuando los abran, tener un servicio de streaming, Netflix, Disney Plus, no sé, darte un gusto de vez en cuando? Sí, trabaja para eso, no hay nada malo, pero hay algo más grande por lo cual Dios nos manda a trabajar. ¿Y qué es? Vean, dice el texto. Trabajen haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este es el propósito del trabajo, para que tengas que compartir con el que tiene necesidad. Ese es el propósito por el cual Dios te manda a trabajar, para que Dios te bendiga a ti y tú puedas bendecir a los hermanos con el fruto de tu trabajo. ¿Cómo? Económicamente, por supuesto. Económicamente. Ya sea, a lo mejor tú puedes decir, bueno, le quiero comprar un regalo a este hermano, cómpraselo. O veo que el hermano tiene realmente necesidad financiera, dale. ¿Qué te lo impide? Dale. Eso también funciona para que tú te involucres con los hermanos de la congregación. Habla con ellos, platica con ellos, conócelos, ve sus necesidades. Y si tú, con tu trabajo, con el fruto de tu trabajo honrado, puedes ayudarles, Dios te ordena que lo hagas. Tú tienes esa responsabilidad, individualmente, tú con tus hermanos. Y tal vez uno de ustedes dirán, pero es que, Sergio, yo tengo necesidad. Y ningún hermano se ha acercado a mí. ¿Qué hago en ese caso? ¿Me pongo triste? ¿Empiezo a ver con desprecio a los demás hermanos? ¿Porque veo que ellos tienen y yo no tengo? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, vean, Hechos capítulo 20, verso 35. Hechos capítulo 20, verso 35 dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ahí está tu respuesta. Más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, estas son las palabras de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Tú no esperes que los otros hermanos te den. Recuerda que Dios es el que tiene que poner esto en el corazón de las personas. Tú no esperes a que las demás personas te den, a que los hermanos en Cristo te den. No lo esperes. Mejor tú da al necesitado. Pero Sergio, no tengo. Pues dice el Señor, trabaja y ora al Señor para que tengas, así puedas ayudar al necesitado. Contexto, hermanos. A lo mejor uno de ustedes puede decir, claro, yo trabajo y ayudo a las personas que están fuera del metro y les doy dinero. Cada vez que una señora con todos sus niños se me acerca y me pide dinero, yo le doy una moneda o a veces un billete. Hermano, contexto, está hablando primeramente a los hermanos de la congregación. Está bien que ayudes a todas las personas de afuera, pero el cristiano primeramente está obligado a ayudar a sus hermanos en Cristo. Primero a sus hermanos y después a la gente de afuera. ¿Haces bien a darle a la persona que esté estirando la mano en el metro? Claro que haces bien, pero harías mejor si le das ese dinero a un hermano en Cristo que está en necesidad. Sea de esta congregación o de otra, pero hermano en Cristo, allí harías mejor. Harías mejor. Entonces,
No esperes a que los demás hermanos vean tu necesidad y tú estires la mano. No, mejor tú da. Mejor tú da. Esfuérzate por dar y ve cómo el Señor te bendice. Más bienaventurado es dar que recibir. Ayuda económica. Quizás en este momento por la pandemia digas, no puedo ayudar económicamente. Y el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Pero hermano, te animo que cuando tu situación económica mejore, ayudes al que tenga necesidad. Ayuda al que tiene necesidad. Vamos al verso 29 y dice, Efesios capítulo 4, verso 29, dice así la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo repito, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Detengámonos allí. Muy probablemente, hermanos, los cristianos de Efesios tenían la mala costumbre de decir groserías. Y Pablo estaba corrigiendo esta mala costumbre. ¿Por qué? Porque lo que tú hablas refleja lo que realmente hay en tu corazón. Y esto nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 15. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y un verso antes, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Pablo lo sabía. Y aún vean lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 12, verso 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pablo quería combatir contra estas palabras ociosas. Pablo quería combatir con lo que había en su corazón. Entonces dice el apóstol, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, en lugar de decir groserías o blasfemias, maldecir, Pablo dice, mejor, hermano en Cristo, refiriéndose a los efesios, pero yo te lo digo a ti, mejor que de tu boca simplemente salgan bendiciones. Vean lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuán buena es. Esto implica que en ocasiones, de acuerdo a la situación, el creyente con su boca, con sus palabras, deberá de darle ánimo al hermano con palabras de amor, a veces con palabras de consolación y en algunas ocasiones con palabras de reprensión. ¿Siendo el motivo cuál? Bueno, que este hermano pueda crecer a la semejanza en Cristo. Entonces, hermanos, usemos nuestra boca para dar gracia a los oyentes, hablándoles verdad, hablándoles consuelo, sazonando con nuestras palabras con sal y respondiendo a cada uno conforme el Espíritu Santo nos guíe. Y vean, ya llegamos al verso 30. Dice así el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Este pasaje, hermanos, se tiene que entender a la luz del verso 29. ¿Por qué? El hablar palabras corrompidas y herir con nuestras propias palabras a los hermanos de la fe trae como consecuencia el que el Espíritu Santo sea constrito dentro del corazón de nosotros por ofender y dentro del corazón del ofendido. Por eso el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, porque nuestras palabras pueden contristar al Santo Espíritu, pueden entristecer al Santo Espíritu, y hay que evitarlo. Por otro lado, puede ser que este texto, como dicen algunos comentaristas, ya es una ordenanza aparte y diga que en el momento de nuestro pecar, contristemos al Espíritu Santo. Entonces eso te tendría que interpretar como que el cristiano tiene que alejarse del pecado por la razón de no entristecer al Espíritu Santo. Sea una u otra la interpretación, bueno, a fin de cuentas, la enseñanza es la misma, no pecar. Sed santos como Él es santo. ¿Para qué?
para que andemos correctamente bien conforme al Espíritu Santo de Dios. Continúa el texto diciendo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Recuerden, hermanos, tú, yo y nuestros hermanos somos templo de Dios, templo del Santo Espíritu, y hemos sido sellados para el día de la redención. Y esto en nuestro caminar diario tiene que estar muy presente, porque esta será una de las ayudas más grandes que tendremos para no pecar contra nuestro Dios. Y así llegamos al verso 31, Efesios capítulo 4, verso 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En este verso el apóstol Pablo trata de mostrar un listado de características de la vieja naturaleza. Primeramente, el hombre carnal siente amargura, la cual es una alta irritación mental. Y esta amargura conduce al enojo, que también se puede traducir como una furia. Y el enojo conduce a la ira, que es ese sentimiento que ya se ha asentado y que tiene un deseo de venganza. Y de la ira, de un deseo de venganza, prosigue a la gritería y maledicencia. O sea que los malos sentimientos acumulados por el individuo pecador ahora se manifiestan en una forma explosiva y lleva a discusiones y a pláticas dañinas. Y por último, englobando todo lo anterior, hay malicia dentro de nosotros. Se refiere al manantial de las falsedades que antes ya se enumeraron. Pero en lugar de ser así, en lugar de regresar a nuestra antigua naturaleza, en lugar de comportarnos como gentiles, como inconversos, como aquellos que no conocen a Dios, el apóstol dice esto en el verso 32. Antes, es decir, en lugar de ser como los inconversos que se describe en el verso 31, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Demostrándonos en este listado del verso 32 características y comportamientos de nuestra nueva naturaleza ahora como cristianos. Entonces pueden ver un contraste del verso 31, cómo antes éramos, y en el verso 32 ahora cómo nosotros somos. También un contraste de cómo son el resto del mundo dejándose llevar por todos estos sentimientos de malicia y cómo ahora es el cristiano dejándose llevar por sentimientos santos. Y este contraste nos tiene que animar a ser iguales a nuestro maestro. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo yo puedo vivir a la luz de lo que hoy aprendí? Dice Pablo, no seas esto, sea así. No te comportes de esta manera, mejor compórtate de esta otra manera. No hagas esto, pero sí hagas aquello. A lo mejor tú te dirás, ¿cómo puedo vivir esta vida a la altura que el Señor me pide? ¿Cómo puedo hacerlo? Una vez más, la respuesta se encuentra en la misma palabra de Dios. Por favor, acompáñame en Juan capítulo 15, verso 5. Juan capítulo 15, verso 5 dice lo siguiente. Dice así nuestro Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si tú quieres vivir la vida santa, que el Señor por medio del apóstol Pablo te está pidiendo que vivas, lo que tienes que hacer es entregarte más y más a Cristo. Tener una relación personal cada vez más íntima con Él. ¿Por qué? Porque dice esto, sin Él nada podemos hacer, pero estando en Él llevaremos mucho fruto, fruto en buenas obras. En lugar de mentir hablaremos verdad, en lugar de robar trabajaremos, en lugar de enojarnos, nuestra ira ahora va a ser santa, pero sin dejar lugar al diablo. Seremos benignos, seremos misericordiosos, perdonaremos a los que nos han hecho mal. Estaremos bien con nuestros hermanos en Cristo. Les ayudaremos en sus necesidades. Pero solamente ¿cómo? Permaneciendo en Él, en Cristo. Nada más. Nada más. Dios les bendiga, hermanos.